la ley y la gracia. Cuando oímos hablar sobre este tema, por lo regular intuimos el borde de una discusión sin límite. Para algunos es un tema de acoso, para otros una conversación necia y sin fruto. No obstante, el solo título define la presencia de Dios, y definir esto, por lo regular, parece imposible. Sin embargo, la voluntad del Altísimo es que le conozcamos a Él y a su Hijo Jesucristo. Y aunque parezca una contradicción y una paradoja, sería como quedar preso en medio de la libertad. En el tema anterior, tratamos de explicar en qué consistía la condición original de la carne o animal con la que los gentiles nos identificamos. Es decir, las diferentes perspectivas con las que nuestro cerebro puede percatarse de una situación, de un suceso o de un individuo el cual puede o no estar dotado de un segundo significado al alejarlo o acercarlo a contextos diferentes. La ley y la gracia son dos conceptos con un mismo significado, pero ubicados en contextos diferentes toman una forma determinada que los diferencia. Para poder entender lo que tratamos de decir, tengamos un primer ejercicio. En un contexto divino, la ley es el carácter de Jehová, el Dios Altísimo. En un contexto social, la ley es una serie de normas impuestas para delimitar una conducta, o bien una serie de reglas para ser obedecidas. Nuestro cerebro reptiliano es el primero en captar cualquier señal de peligro y busca de manera instintiva la conservación del individuo. Por esta razón, los primeros milisegundos después de haber recibido una señal, trata de protegernos, utilizando como estrategia la segregación de la adrenalina, el miedo, de manera que desobedecer a una regla, por lo regular, implica una sanción. En otro contexto, la ley, como carácter divino, queda definido también como la naturaleza propia de un ser, y en el caso de Dios, el carácter dador de todas las cosas. Es decir, ¿por qué habría de tenérsele miedo a la fuente de paz, al suministro del bien, a la fuente del amor y de piedad? Por medio de este ejercicio, buscaremos el razonamiento divino. Cuando el Señor afirmó la siguiente expresión: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Mateo 6, del 22 al 23. ¿Qué quiso decir el Señor? Que un concepto puede tener dos perspectivas: una terrenal, carnal y animal o reptiliana, y la otra como una perspectiva divina, llena de verdad, llena de esperanza y de fe. Esta pequeña introducción es el punto de referencia para entender dos sucesos. El primero, los dos árboles que estaban en el jardín en medio del paraíso. Y el segundo, la ley de Moisés y el fruto de la obediencia, ya que estos dos sucesos tienen una relación directa, porque cuando Moisés era ilustrado por el consejo divino de Jehová el Padre, tenía la intención de advertir, por medio de esta narración, el proceso de comunión entre Dios y el hombre judío. Moisés escribía el relato del paraíso para identificar el fruto prohibido con la bendición
por la obediencia de Deuteronomio 28, del 1 al 14, el cual dice de la siguiente manera: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de la tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro en el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola. Y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. ¡Guau! Es fácil entender que este era el fruto agradable a los ojos del cual habló Moisés en el relato del paraíso, producto de la obediencia. Por medio de las dos perspectivas, denominamos un acto terrenal, animal y diabólico, y el otro, la sublime dádiva adquirida de manera natural por la presencia delicada y suave del Eterno. El primero, obrar de acuerdo a lo estipulado en el Decálogo para conseguir la bendición por la obediencia, y que tenía como sustancia subyacente la ambición por la bendición terrenal, la cual dejaba al individuo sin la presencia del Altísimo. El segundo, reflejar la presencia de Dios con una actitud o espíritu, con un parecido o similitud al de su naturaleza amorosa, por el encuentro entre el hombre y su Dios, como la de un padre con un hijo, al cual ama, para proveerle saciedad para su alma con su presencia y complementar posteriormente con todas las demás cosas materiales. Ubicando la diferencia en las dos perspectivas que mencionó el Señor para dar a conocer la insensatez de lo carnal, de lo animal y lo diabólico. Así pues, el relato del Edén ilustró a los de la fe por medio de conceptos divinos para un camino hacia Dios, y frustrar la bendición y la presencia a los ignorantes, insensatos y ladinos, los cuales, después de haber gustado del mandamiento de la ley, aprendieron a ver a sus hermanos al desnudo, es decir, tal y como eran, porque por la ley es el conocimiento del bien y del mal, y les fueron abiertos sus ojos, o bien su perspectiva se contaminó, con todo y su alma y su relación con Dios, tal y como Moisés lo había descrito en el Génesis,
cuando narró la equivocación de Adán. Muy bien. Si la ley de Jehová era el espíritu o la actitud que tenía su Hijo Jesucristo y que estaba implícita en los 10 mandamientos, y esto mismo era la gracia, ¿qué diremos pues que era la gracia o el regalo? Someter a sus hijos bajo un régimen legalista y sin piedad para exigir un pago por el pecado o una sanción interminable a causa de sus malas actitudes. No. Y eso es lo que se ha estado interpretando por muchos siglos, ya que la voluntad de Dios, agradable y perfecta, es que el hombre recuperara la imagen y la semejanza con su Dios por medio del regalo o la gracia obtenida por el acercamiento con Él. Pero una mala percepción o el ojo impuro captó la gracia como el pago de un comportamiento y dejó de ser gracia y vino a ser la desgracia, de la cual habla Pablo en la carta a los Romanos 4, del 4 al 10. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y esta fue la perspectiva equivocada, producto del ojo impuro del que habló Jesucristo el Señor, ya que la intención no era buscar a Dios y vivir en su presencia, sino más bien gozar del fruto terrenal de Deuteronomio, convirtiéndose así la gracia en una deuda interminable de pagar, la cual el Señor se echó sobre su espalda para clavarla en la cruz y enseñarle al hombre perdido el camino que había dejado. Ahí mismo en Romanos, a partir del versículo 5, en el capítulo 4, vamos a leer el versículo 5 al 10. Y dice el 5: Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Estos últimos versículos, del 5 al 10, los utilizamos ahora como una conclusión, pues esta acción amorosa y sublime de nuestro Dios es la gracia, la consideración que Él tiene sobre los que quieren estar cerca de Él, sobre los que buscan su presencia, a los cuales suministra paz y no miedo. Suministra verdad para que su pie no resbale, seguridad para que tengan fe, echando fuera el temor por el suministro de su amor, haciendo entender al corazón humano las dimensiones de su amor en el tiempo y en el espacio, como una interminable compasión y la inagotable paciencia por lo que Él ama, aportándole al creyente una nueva actitud, capaz de discernir entre la percepción reptiliana y la percepción divina, que Dios depositó en la parte neocortical de los creyentes, donde se desarrolla el análisis, la síntesis y donde se encuentra la historia, el presente y el futuro, donde se fija y se estructura la esperanza, la fe y el amor. Entonces, ¿qué? ¿Trataríamos de cumplirlos o no? Claro que no. ¿Por qué? Porque el que cumple no tiene fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ah, esto era un regalo que Dios tenía para los creyentes judíos. Pero como todo se resumía en una sola cosa, pues la ley en sí era una naturaleza o una actitud, pues quien rompía un solo mandamiento quebrantaba toda la ley. Así también, todo el cuerpo de la ley moral era una sola actitud, la cual el judío había sustituido por un comportamiento, una manera de actuar, una conducta para manejarse tratando de sujetarse bajo esas normas. No obstante, la ausencia de Dios en el corazón hacía crecer más y más la sed por llenar ese vacío interno, ya que la actitud se desprende de una condición interna, de una condición de saciedad en el alma, y que tiene como resultado paz a la vista de todos. Es decir, la manifestación de que al hombre judío no le hacía falta nada, y la conducta era una condición superficial y de creación humana, carnal y reptiliana, la cual el Señor que ve todas las cosas expuso ante los ojos de todos cuando declaró: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». Mateo 23, del 25 al 28. ¿Qué te parece? ¿Complicado? Entonces, no te pierdas la segunda parte de la ley y la gracia. Por favor, pide a Dios sabiduría y la gracia para entender. Él te la dará en abundancia y sin reproche. Que Dios bendiga a todo nuestro México, cada uno de los rincones de nuestro precioso país.